pues platicar un poquito del impacto que ha tenido esta enmienda, que a final de cuentas me parece muy interesante que ahora sí nuestro país está ya a la par de los cambios que ha tenido el mundo en relación con la clasificación de las mercancías. Muy a menudo me tocaba atender casos donde me decían, sobre todo para los efectos de certificación de origen y para ciertas mercancías, oye, es que mi cliente me dice que utilice tal fracción arancelaria, que si el certificado y los documentos no van con esa fracción, pues entonces que tengo problemas, ¿no? Y teníamos algunas complicaciones en relación con el hecho de que tanto ese país como el nuestro estábamos montados en el asunto del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías y se presentaba un poquito de discrepancia entre lo que parecía que debería ser en ese país y en el nuestro, sobre todo porque México no había implementado las enmiendas correspondientes, ¿no? Pero pues ahora digo, pues ya estamos en el mismo nivel, ya todos los países afiliados a la OMA, pues ya estamos trabajando a partir de la séptima enmienda y sobre todo que México ya lo está haciendo a tiempo, ¿no? Y una parte bien interesante, bien importante, muy principal, vamos a exagerar así, es el hecho de que cuando nosotros manejamos operaciones de comercio exterior en nuestro país, en las empresas donde estamos, bueno, lo hacemos básicamente con mercancías, ¿no? Y esas mercancías jurídicamente, pues son fracciones arancelarias. Y muchas veces nos preocupamos por la fracción de la mercancía que va a ser objeto de comercio. Quizá la que estamos importando y la que estamos exportando sobre todo para identificar pues, cuál va a ser el efecto que va a tener en el otro país. Y ya dejamos allí el análisis o digo, si es que hicimos análisis o la sugerencia que nos hizo la gente al respecto de esa mercancía. Sin embargo, creo que debemos ir todavía más allá. Ya platicaba Felipe aquí en relación con el asunto de cumplimiento, que es muy, muy importante, que nosotros debemos incorporar todos esos mecanismos y asegurar pues no estar en lugar de riesgo respecto de la actividad que tiene la autoridad al día de hoy en su papel fiscalizador, ¿no? Nosotros debemos entender cuál es nuestro papel en la gestión del desarrollo del negocio y entender muy bien también el papel que tiene la autoridad, y la autoridad lo tiene muy bien determinado. Incluso en la página del SAT vemos ahí las políticas que va a tener de fiscalización para este 2023 y nos dice aguas, porque incluso si no te ha visitado, pues por ahí es posible que te visite, ¿no? La autoridad ya sabe todo de nosotros, o sea, tú no te escondes, ya lo veíamos, ¿no? Pues le estamos dando toda la información, nosotros mismos le decimos al SAT, quizás incluso lo que no queremos decirle, se lo estamos diciendo porque es es mandatorio para que realicemos nuestros procesos de importación y exportación. Entonces, bueno, pues ahí está. Y el SAT ahora también dice, en estos efectos de fiscalización para 2023, dice, te voy a revisar incluso en la parte que tiene que ver con la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales. Y ahí tenemos un punto que más adelante voy a tratar cuando veamos algunos de los cambios que hemos tenido. Recordemos que nuestro país, al igual que muchos de la OMC, participamos dentro del efecto del sistema armonizado. Y el sistema armonizado vino a solucionar una serie de complicaciones respecto del tránsito de las mercancías a nivel internacional y hace que unifiquemos justamente el carácter definitorio respecto de una mercancía. Es decir, la denominamos de manera similar aquí y en China, ahora, ¿no? De tal forma que no debería haber justamente discrepancias en relación de cómo la conseguimos nosotros en México, aunque hablemos en mexicano, o cómo la concibe Italia, o cómo la concibe China, independientemente del idioma, sino que las características técnicas, las características de uso, las características de la composición de la mercancía, pues va a definir exactamente qué son, ¿no? Entonces, derivado justamente de esos pues desarrollos tecnológicos, del avance de la ciencia, de la tecnología, pues hoy tenemos una serie de cambios que se han propuesto a través de la OMA y pues aquí podemos ver cómo es que se ha podido tener estas pues, sugerencias que tiene o recomendaciones de la OMA respecto de las mercancías, derivado de todos esos cambios que ha habido en relación con la tecnología, la ciencia y demás, ¿no? Y también podemos comparar ahí, la idea es que viéramos cómo es que México de pronto se desfasó respecto de las recomendaciones de la OMA y cómo fue aplicando
pues, la materialización de las enmiendas que ha propuesto la OMA. Y resulta que ya en la séptima, ya que estaba del 27 de junio de 2019, ya México la está aplicando en el 2022 y no estamos ya incorporando de manera similar con todos los países del mundo en relación con la denominación de las mercancías. Nos acostumbramos ya a los NICO, que en muchos de los casos nos aseguran de manera más eficiente la clasificación de las mercancías. En otros casos nos complicaron porque fue acostumbrarnos justamente al uso de ese mecanismo. Y algo bien interesante en nuestro país que todavía no, aunque la autoridad está revisando, todavía no sirven para identificar quizás ciertos requisitos particulares o aranceles particulares para esas mercancías. Vemos que sí, en efecto, la fracción igual cambió, pero el NICO no va a influir en el arancel. Los aranceles permanecen respecto de la naturaleza de la misma mercancía, ¿no? Pues ahí tenemos estas enmiendas. Pero una parte bien importante, que es el efecto que tiene esta séptima enmienda, es que el 7 de junio del 22 se publica en el Diario Oficial de la Federación ya la nueva ley del Impuesto General de Importación con la instrumentación de la séptima enmienda, de tal manera que entró en vigor el 12 de diciembre de este 2022, pero hay dos ordenamientos aquí en medio. El 22 de agosto se publica también el acuerdo por el que se dan a conocer los números de identificación comercial NICO y sus tablas de correlación. Esa publicación es importantísima. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo estaba antes, cómo está ahora y cómo es que se desglosaron a partir de los diversos análisis técnicos y tecnológicos, científicos, ciertas mercancías, ¿no? Sobre todo las mercancías de poco uso quizás se fueron a partidas diferentes o mercancías de mucho uso que antes estaban contenidas en otra subpartida o incluso, bueno, en una partida o en otra subpartida incluso, ahora ya tienen una partida específica. Por ejemplo, los insectos comestibles, ¿no? Que se ha vuelto un boom, ¿no? En el comercio ahora. Entonces, ha cobrado tal importancia que hay que establecer una partida específica, ¿no? Para ellos. Y empezar a contabilizar, porque también recordemos que la clasificación arancelaria nos permite hacer estadísticas y referir cómo va el comercio exterior de nuestro país en tanto importaciones y exportaciones, ¿no? Y tenemos el 5 de diciembre del 22 la cuarta resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio para 2022, ¿sí? Que entonces, a partir de lo que ya tenemos recomendado en la enmienda, y a partir de la publicación de la tarifa, bueno, pues hay que hacer ahora todos los cambios que había en relación con esas fracciones que ahora tenemos que confirmar la regulación o la forma de actuar en relación con las reglas generales de comercio exterior. Y regreso al asunto de la tabla de correlaciones. Aquí, sobre todo, más bien a manera de recomendación, ya lo platicaba hace rato Felipe, el hecho de que la clasificación arancelaria es un punto de partida muy importante. A veces llegamos quizá a la empresa y ya tenemos el catálogo de fracciones y demás, pero muchas veces no tenemos una razón concreta o no tenemos un documento concreto por parte de nuestro agente aduanal o nuestra agencia aduanal de alguna manera que nos confirme que esa clasificación arancelaria es la correcta. Y muchas de las ocasiones tampoco nosotros tenemos todo el conocimiento técnico que implica definir que esa clasificación realmente es la que me están proponiendo y decimos, sale, como la gente aduanal es el responsable de la clasificación, bueno, pues ya es su ¿cómo dijiste? Eso que dijo la compañera, ¿sale? Es problema de la gente aduanal, ¿sale? Sí, pero ¿qué tanto es problema de la gente aduanal? Al final de cuentas nos involucra porque nosotros somos los responsables de las contribuciones, somos los primeros afectados en cuanto exista una desviación respecto de la clasificación. Entonces, hay de recomendación, prueben a sus agentes aduanales y díganle, oye, ¿y por qué esta clasificación es esta y no otra? O dame, por favor, el razonamiento técnico de la clasificación. O sea, asegúrame que esa clasificación es la correcta y de pronto vamos a tener sorpresas. Y eso tiene que ver con muchos impactos en la empresa. Quizá no pasó nada en relación con el arancel a pagar. O quizá la regulación está bien, sí, pero la clasificación no corresponde con esa. Entonces ahí tenemos una brecha que tuviéramos que cerrar, pues para reducir el impacto de la fiscalización o de los efectos de la fiscalización. Entonces, esa es una recomendación